transparencia, eso me debe generar un resultado en función a los baremos que yo tengo para mis comparaciones, ¿sí? Y debo también tomar en cuenta los criterios que tengo para mi auditoría. Hay criterios, hay auditorías. Yo les decía hace un momento que esta plantilla del ISO 19011 usted lo puede aplicar a cualquier auditoría, pero hay auditorías de diferentes tipos. Hay auditorías técnicas y hay auditorías simplemente de conformidad, de cumplimiento, ¿no? Las auditorías de cumplimiento no necesitan tecnicismo, ¿no? Y pueden operativizarse con un simple checklist, o sea, una matriz de checklist. Yo me voy a un determinado lugar, por ejemplo acá, ¿no? Si ustedes gestionan en algún momento cualquier institución, tienen que tener un sistema de gestión de mantenimiento de bienes, ¿no? Todo se gestiona. Entonces debería haber, por ejemplo, un sistema de gestión de mantenimiento de este escritorio, de estas sillas. Y como hemos dicho que normalmente esos documentos de gestión deben estar donde están las cosas, entonces en este ambiente debería haber por acá un anaquel pequeño donde estén los libros que lleven esos registros. Y debe haber un registro en el que diga que estos escritorios, las mesas o el ISO o esta computadora o este proyector tiene que darle mantenimiento cada 6 meses. Entonces el auditor viene y dice, ¿cuál es mi criterio de auditoría? Se tiene que revisar cada 6 meses. Vamos a ver. Entonces abre el libro y dice, mire, se revisaba en enero del 2013, pero de ahí ya no hay nada. Eso significa que no lo han revisado. Entonces pone no. Nada más. No necesita pensar demasiado para poner eso, ¿no? Esas son auditorías no técnicas, son auditorías de cumplimiento, ¿no? Las auditorías técnicas requieren ya reflexión, análisis de algunos detalles. Por ejemplo, en el mismo caso, dice adicionalmente no solamente el cumplimiento, el checklist, sino dice y se tienen que verificar los resultados para ver si el funcionamiento de estos equipos es el adecuado. Entonces tiene que venir una persona y prender de repente el proyector y ver si es que el foco se está, dice el foquito está funcionando bien, se nota claro, vamos a ver, se calienta, saca su termómetro y lo controla un rato. No se calienta más de 10, perfecto, está bien, ¿qué más? La patita está bien, etc. Más tecnicismo, ya no es solamente un checklist, ¿no? Es otra cosa. O de repente prende y dice, no prende el foco, ¿no? Y el otro dice, pero lo que pasa es que se prende después de 2 minutos. Perfecto, entonces ya asocia reflexión, que es diferente. Entonces, esos son los hallazgos. Los hallazgos de la auditoría son los resultados, algunas veces simplemente descriptivos, no reflexivos, otras veces sí reflexivos, producto del análisis de las evidencias o pruebas de auditoría que se van recopilando, ¿no? Y que toman en cuenta esos baremos, esos criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad, claro, ¿no? O sea, no encontré, no se hizo el mantenimiento en julio. No conformidad, sí se hizo conforme, ¿no? Sí o no, un checklist, ¿sí? Como oportunidades de mejora. Y por supuesto, ¿no? O sea, estos hallazgos se toman como oportunidades de mejora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos haciendo eso? De repente hay poca gente. No estamos haciendo eso porque la gente se está olvidando. ¿Qué hacemos? ¿Los pedimos? No, los llamamos y les decimos, miren señores, un poco más de atención, fíjense bien las cosas que tienen que hacer, un poco más de orden, ¿no? Etcétera. Oportunidades de mejora. Ejemplos. Les di algunos de repente parecidos. Se mantiene la temperatura de pasteurización por encima del límite crítico, conforme. Otro, el operador de un punto crítico de control de pasteurización no conoce las medidas correctivas que se deben tomar en caso de que la temperatura no cumpla el límite crítico. Debería conocer, ¿no? Bueno, según lo que debe estar en mi matriz, no en mi baremo, en mi comparación, no conforme. Este es un programa, cómo se estructura, ¿sí? Un cronograma, una agenda de auditoría, ¿sí? Cómo se hace la agenda de auditoría, qué es lo que vamos a hacer, a qué hora empieza, quién pone primero, quién es el auditor líder, ¿no? Las horas en las que se va a trabajar, etcétera. Documentos. Volvemos. La norma me dice qué hacer, cómo lo creamos nosotros. Ustedes pueden crear sus papeles, sus instrumentos, sus herramientas. Eso es muy individual y va también de la mano de la creatividad y la experticia. Uniendo lo que les dije hace un momento. Muchas empresas piensan que certifican ISO 9001, ISO 14001 y se acabó. No tienen que hacer nada más. Y el otro año nuevamente vuelven a hacer lo mismo. Y ya lo están haciendo, muchas, no todas. Eso están haciendo. Las que sí lo hacen realmente, las que cumplen, son las grandes empresas.
empresas, las industrias, ¿no? Las productoras, las cerveceras, esas empresas transnacionales, esas sí cumplen eso porque ya han descubierto que gestionar todo esto les hace competitivo. Las empresas más pequeñas no lo hacen, y mucho más si se hace el gobierno. Sincero, el gobierno, alguien le denominó en algún momento la empresa ineficiente por naturaleza. Sí, así les han denominado, no solamente el nuestro, todos los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque asocian comportamientos humanos distintos a los empresariales, ¿no? Y tal es así que las organizaciones en nuestro país que se administran como instituciones privadas, o mejor, SUNAT, ¿no? SUNAT se administra como una institución privada. Otra organización que se administra como institución privada es el Banco de la Nación, también, ¿no? Pero las demás no, son normalmente, digámoslo así, ineficientes. Entonces, no tienen sus programas, pero algunas certifican, logran certifican un proceso, pero lo que hacen es algo sencillo, ¿no? Mandan a una persona para que se forme como auditor e implementador, bien implementa, lo certifican. Faltando un mes para que se cumpla el año de certificación, lo vuelven a implementar, nuevamente certifican, y así está, ¿no? Y los 2 meses trabajan al año, y los 10 restantes no hacen nada, o sea, no gestionan nada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para estas cosas de auditoría. Entonces, todo debería estar bien pensado. Bueno, en lo que respecta ya a las actividades de auditoría, ¿recuerdan? Teníamos los 5 momentos. El primero, perspectiva de auditoría, la política. El segundo, la planificación. El tercero, la implementación y aplicación, operatividad. El cuarto, que era la verificación, y el quinto, la actuación. Perfecto. Estamos en el tercero, aplicación, actividades de auditoría. ¿Cuáles son los objetivos de estas actividades? Bueno, conocer los lineamientos para elaborar el plan de auditoría, conocer los aspectos relacionados con la preparación para una auditoría de campo, conocer pautas para la realización de una auditoría de campo, conocer componentes de un informe de auditoría, discriminar los aspectos relacionados al seguimiento de actividades post-auditoría, ¿sí? Y las etapas están acá. Las etapas que deben ser ejecutadas en actividades para la realización de una auditoría son el inicio, vamos a conversar un poco de eso, recolección y revisión de información, planificación y preparación, realización de auditoría, ya la parte operativa en sí, auditoría operativa le llaman algunos, informe de auditoría, seguimiento de auditoría, cómo se hace la auditoría, cada uno de estos elementos. Seguramente si algunos de ustedes son auditores en alguna de sus áreas, ¿no? Desde auditoría, auditoría contable, van a encontrar muchos parecidos. Esto es 19.011. 19.011 tiene estos lineamientos, inicio de auditoría, recolección, vamos a ir viendo, ¿no? Igual acá, un esquema, un programa que muestra las etapas que mencioné en su momento: el inicio de la auditoría, la preparación de las actividades de auditoría, la realización, la auditoría operativa que le llaman algunos, la preparación y distribución del informe de auditoría, la finalización de la auditoría y la realización del seguimiento de la auditoría. Lo he puesto acá en un marco distinto a los otros porque acá existe una discusión, ISO 19.000 lo considera, pero existe una discusión en algunos tipos de auditoría técnica, quienes manifiestan que esto ya no compete al área de auditoría, ya no debería formar parte. El auditor solamente debería ir a auditar lo que tiene que auditar, ¿no? Y dejar ya en manos de la gerencia o de las altas autoridades los resultados para que sean ellos los que hagan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer seguimiento ya crea cierto alejamiento del objetivo principal de la auditoría. No, ISO 19.001 lo considera, 19.011, perdón, lo considera, pero por eso lo he colocado así, ¿no? Realizar el seguimiento de la auditoría. La pregunta es: ¿el auditor debe seguir los estados de auditoría? No, debe seguir, a veces solamente los contratan para un determinado tiempo. Entonces, por eso lo he colocado acá, ¿sí? Pero brevemente podemos discutir. Vamos a ver en qué tiempo estamos. Estamos en las 18:40. Bueno, ¿qué pasó rápido para mí? Imagino que para ustedes sí me salió. Pero bueno, catastrófico. Sí, es así. Bueno, ahora sí vamos a conversar ya de lo que es la operatividad de auditoría. Si hacemos un recuento de lo que estuve hablando, podré resumir todo lo que conversaba así. El proceso de auditoría, que es aplicable a cualquier actividad, a cualquier sistema de gestión,
se puede hacer siguiendo diversos procedimientos. Normalmente la auditoría debe buscar la conformidad o no conformidad con ciertos lineamientos. Y los procedimientos a seguir, los requisitos que se pueden tener son diversos. Incluso, como siempre comento yo, cualquier persona puede crear un modelo y puede tratar de estandarizar ese modelo, puede patentarlo y a cabo de unos años puede sacarlo, y si demuestra que es eficiente pues lo utiliza. Pero mientras eso no pase, es bueno ver algunos modelos, cómo podemos gestionar las auditorías, y uno muy interesante es el que propone esta norma ISO 19011, perdón. Es decir, ISO 19011 no es el único modelo de gestión de auditorías, como tampoco lo es el único modelo de gestión de calidad ISO 9001 o el único modelo de gestión de seguridad, salud en el trabajo, cosas. Nosotros mismos podemos crear un sistema de gestión. Ahora, si queremos alinearnos con eso, pues certificamos. Entonces, estamos hablando, dentro de todo este espectro de auditorías de sistemas integrados, del modelo que propugna o los requisitos que contiene la norma ISO 19011, ¿no? Ahora, decía también que, como toda norma ISO, tiene los elementos: política de auditoría, ¿no? ¿Para qué voy a hacer las auditorías? ¿Cuál es la finalidad o los objetivos que persigo? Etapa de planificación de auditorías, ¿sí? En tercer lugar, etapa de implementación y operatividad de auditorías. En cuarto lugar, verificación de auditorías, el sistema de gestión de auditoría. Y en quinto y último lugar, las acciones que va a tomar el equipo auditor, la alta gerencia, para que se complemente lo que no se hizo bien y se reformule lo que se planteó mal. Más o menos así. La primera etapa, hemos conversado algo. La segunda también, de planificación, hemos visto lo que son objetivos, hemos visto algunos conceptos, por ejemplo, lo que es el programa de auditoría, lo que es un plan de auditoría, ¿sí? Hemos visto algunas definiciones como alcance, etc. Ahora vamos al tercer momento, lo que son las actividades mismas de la auditoría. Lo que les decía, en algunos libros es posible que lo encuentren así, algunas personas le llaman auditoría operativa, o sea, la operatividad de la auditoría, ¿sí? Y acá lo he puesto como actividades de auditoría. ¿Cuáles son las actividades de auditoría? Bueno, las actividades de auditoría son varias y podemos empezar hablando desde las actividades de inicio de la auditoría, y vamos a encontrar lo siguiente. Lo primero es el inicio de la auditoría, así se llama ese momento, inicio de la auditoría. Vamos a auditar un proceso, vamos a auditar un establecimiento, vamos a auditar una organización, eso depende del alcance, ¿verdad? Vamos a auditar un año, vamos a auditar 3 meses, vamos a auditar un mes, eso también depende del alcance. Pero lo cierto es que, sin importar ese alcance, nosotros vamos a tener una etapa que se llama inicio de auditoría, en la cual de primera intención vamos a definir los objetivos, ese alcance y los criterios de la auditoría. Pero lo vamos no solamente a formular, sino que también lo vamos a documentar. Y vamos a crear un documento en el cual vamos a establecer cada una de estas 3 cosas. En este inicio de auditoría, luego de haber determinado los objetivos, el alcance, los criterios, dependiendo de esos criterios, dependiendo del alcance, dependiendo de los objetivos, yo tengo que formular los perfiles de mis auditores, ¿no? Yo les decía hace un momento que eso lo podemos aplicar a cualquier área, pero no cualquier persona puede, si bien conocer de manera general la estructura del programa de auditoría, no cualquiera puede auditar algunos aspectos técnicos. Entonces yo voy a necesitar acá definir algunos perfiles, y de acuerdo a esos perfiles yo voy a designar a mi equipo auditor, y dentro de mi equipo auditor voy a designar a un líder, ¿no? El auditor líder, así se denomina. También voy a determinar la viabilidad de la auditoría, eso es importante. Ya tengo el alcance, ya tengo los objetivos, tengo los criterios, perfecto, pero también tengo que ver la factibilidad. Muchas veces la factibilidad pasa por recursos económicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si los recursos económicos no los tengo como para operativizar todo lo que necesito, de repente puedo coger los aspectos más críticos, ¿no? Y de acuerdo a eso realizar un replanteamiento de lo que voy a hacer. Seleccionar el equipo completo, también de acuerdo a perfiles, y establecer contacto inicial con el auditado. Eso está dentro del inicio de auditoría. Ese contacto inicial debe ser de características formales, ¿no? Se supone que el auditado conoce que lo voy a auditar. Se supone, no siempre es así.
Les mencionaba, por ejemplo, que en algunos casos las auditorías se hacen con la finalidad de evaluar proveedores. O sea, yo voy a evaluar proveedores, voy a evaluar un nuevo proveedor. Si es que ya son proveedores, contratistas, subcontratistas que trabajan conmigo de buen tiempo, ya conocen que los voy a auditar. Incluso, yo eso los debería comunicar. O sea, debería enviarles una comunicación formal diciéndoles, pues en 20 días los voy a auditar, o en estas etapas del año los voy a auditar, y lo que les voy a auditar es eso, encima, ¿no? O sea, les doy el examen. Ustedes implementan lo que tienen que, lo que les voy a auditar, y yo voy en medio año. Debería decirse. Pero en algunos casos, cuando son nuevos proveedores, cuando son nuevos contratistas, a veces no existe esa comunicación. No siempre existe. Por ejemplo, cuando trato de buscar un proveedor, ni modo que envíe una carta a las 100 panaderías. Yo quiero comprar para un servicio de alimentación eventual en una tarde o un evento que hace mi organización, quiero comprar pan. Y no voy a enviar pues una comunicación a las 100 panaderías que existen en todo Trujillo, ni siquiera hacer sus correos, o no puedo tener el recurso o la logística para hacerlo. Simplemente voy a unas cuantas panaderías y les digo, buenas tardes, ¿quieren participar del proceso? Muy bien, les voy a supervisar, les voy a auditar, ¿no? Pero eso en la mayor parte de casos, aunque no siempre, por el ejemplo que acabo de dar, es mediado por una comunicación, constituye el contacto inicial con el auditado, el cual deberíamos propugnar siempre. Debería ser formal. El contacto debería ser formal, debería ser así. Luego de que ya se ha determinado todo esto, que en estas líneas puede parecer tan simple, ¿sí? Elegir el equipo auditor, determinar quién es el líder auditor, determinar, por ejemplo, dentro de los criterios de líder auditor, si es que no existen conflictos de interés, ¿no? Es muy importante que no existan conflictos de interés, etc. Paso a la segunda etapa, que es la recopilación y revisión de la documentación. ¿Sí? Ahora, determinar la suficiencia del sistema según la documentación con los criterios de auditoría y usar baremos, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces, esta palabra yo la he resaltado acá en mayúsculas porque nosotros no emitimos juicios de valores, sino no decimos es un sistema malo, es un sistema bueno, es un sistema que me parece bonito, un sistema que me parece feo. Lo que podría decir más bien es si el sistema es suficiente, si el sistema alcanza, si el sistema tiene el tamaño, es un poquito más lejos, como para gestionar lo que gestiona. Es decir, si gestiona calidad, si gestiona medio ambiente, si gestiona seguridad del trabajo, no sé. El sistema verdaderamente es suficiente. ¿Sí? Es como unos anteojos. Algunos de ustedes, todos somos anteojos, ¿no? Entonces, algunos tienen un problema visual, no sé, miopía, visión corta, visión larga. Los mismos lentes no les va a hacer bien a todos. Y cuando el lente les haga bien, será que es suficiente o es insuficiente. Esa palabra, suficiente. Este lente es suficiente, o sea, le alcanza para corregir o para cumplir la función que requiere. Lo mismo pasa acá, la palabra suficiencia habla más o menos de eso, ¿no? Lo que hacen o lo que tienen, lo que me muestran, ¿sí? Es suficiente según lo que yo conozco sobre la norma, porque se supone que la persona que va a auditar conoce sobre esos sistemas. El que va a auditar sobre gestión de calidad tiene que conocer algunos aspectos relacionados a la norma de calidad. Entonces, lo que tienen es suficiente, ¿sí? Como para gestionar lo que dicen gestionar. Perfecto. Y para esto, pues tengo mis criterios de auditoría y también algunas listas de verificación, baremos, checklist que me permiten, matrices de evaluación. Eso ya son instrumentos o herramientas de auditoría que me permiten comprobar. Si se encuentra que la documentación es inadecuada, el líder del equipo auditor debe informar al cliente de la auditoría y al auditado. Debe decidirse si se continúa o suspende la auditoría hasta que los problemas de documentación se resuelvan. Una auditoría no es un examen en el que uno va y dice, ah, no lo tienes, cero. No es así. Una auditoría es un proceso que contribuye a la gestión de la calidad y que me sirve para controlar lo que estoy haciendo, para ver si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal, y si lo estoy haciendo bien, para mejorar, o sea, en el proceso de mejora continua. Es por eso que si el equipo auditor en algún momento encuentra una documentación que está incompleta o algo que falta, no hace juicios de valor. Lo único que hace es informar a las partes interesadas, informar al auditado, siempre de manera formal, ¿sí? Decirle, bueno, ustedes pues no tienen los documentos suficientes
y por lo tanto no los puedo continuar auditando, complétenlos y díganme en qué tiempo lo van a tener como para que yo pueda, o en todo caso ya no continúo. O sea, todo se hace con los procedimientos. Y esto que estoy comentando también sirve para que nosotros conozcamos cómo es que deben ser los auditores cuando nos supervisen, porque muchas veces el perfil de los auditores que vienen es el perfil de un inspector, de una persona que viene a sancionarnos, ¿no? Las auditorías, eso ha sido un debate extenso, no tienen una finalidad punitiva, ¿no? Pueden en algunos casos determinar responsabilidades y desencadenar en producto de estas responsabilidades de repente en faltas o en omisiones que puedan llevar a las personas que son las responsables de eso, de no haber cumplido, de haber omitido, de repente hasta la cárcel o pagar sanciones económicas, pero la auditoría no se hace con fines punitivos, la auditoría se hace con fines de mejora de calidad, ¿no? Y partiendo de eso es que se comunica a todos los que se encuentran, se da plazos para subsanar, ¿no? Y así es que no subsana, pues no se certifica, ¿no? A veces esas certificaciones para el gobierno son permisos, ¿no? Yo te supervisé y tenías que tener esto, pero no lo tienes, no te certifico. El Estado no dice así, ¿no? Dice, no te doy el permiso, no te doy la licencia. Es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, pasa. Tercer momento. Entonces, ya hemos revisado los documentos, de esta organización, ¿no? Ya se designó al equipo que se va a hacer, las actividades previas a la auditoría, se revisó la documentación, si es que faltaba algo de lo que se va a auditar, ya se le comunicó que falte, que por favor lo consiga para que lo muestre, en caso contrario no se puede llevar a cabo a veces la auditoría. Nos vamos a la tercera etapa, que es la planificación y preparación de la auditoría. Hay que diferenciar, por si acaso, esta etapa de planificación de la que hemos hablado hace un momento. Nosotros hemos dicho que el sistema de gestión de auditorías tiene sus elementos. El primero es político, es decir, nosotros como organización deberíamos gestionar nuestras auditorías, deberíamos tenerlas, deberíamos saber por qué tenerlas, cuándo tenerlas, gestionarlas, tener a alguien encargado para que lo haga. Lo primero es una política, es una idea, una perspectiva. Yo voy a auditar porque quiero controlar si es que estoy realmente avanzando en mi organización, si es que estoy cumpliendo las normas que existen, si es que mis proveedores lo cumplen. O sea, tengo una serie de detalles en mi política de auditoría, para eso lo hago. Luego de que tengo la política, planifico, ¿no? Y en mi planificación yo hago algunas cosas. La primera, hago un diagnóstico, ¿se acuerdan? Inicial de lo que tengo. La segunda, determino objetivos. La tercera, reviso las leyes. Y la cuarta, genero un programa de auditoría y un plan de auditoría, ¿no? Eso está en la planificación. La tercera etapa, implemento ya mi auditoría. Y en la implementación, mira, estaba lo que es el inicio de la auditoría, lo que mostramos un momento acá. Inicio de auditoría, recopilación y revisión de la documentación. ¿Sí? Aún no estoy operativizando exactamente, no, estoy en la etapa de implementación. Y aparece esto de acá, que es planificación, pero ojo, esta planificación no es la otra, ¿no? Es una planificación dentro de la operatividad. Planifico y preparo la auditoría in situ. ¿A dónde voy a ir? ¿Con cuántas personas voy a ir? ¿Qué recursos voy a tener? Y todo eso tiene que estar documentado. Un aspecto muy importante de los auditores que son excelentes documentadores. Cada cosa que van a hacer tienen que documentarla, ¿no? Una perspectiva bastante realista, ¿no? Los abogados dicen lo que no está escrito no es de este mundo. Y eso es cierto, por eso es que los auditores deben necesariamente documentar cada cosa que hacen. Entonces, yo voy a supervisar mañana, debe estar en algún sitio escrito. Puede ser un correo electrónico, puede ser una carta en físico, puede ser el programa mismo o puede ser el plan, pero tiene que estar documentado. Eso de que yo voy a ir y solamente lo sé yo, el examen sorpresa, la auditoría no es un examen relámpago, no es un examen sorpresa, es comunicado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está documentado. Planificación y preparación de la auditoría. Se prepara el plan de auditoría, se asignan las tareas al equipo auditor, ¿no? Entonces, el equipo se reúne, hará sus reuniones, volvemos como siempre. La norma me dice qué hacer, el cómo depende mucho de nosotros. Se reúne el equipo auditor, el auditor líder está determinado, le dirá a uno de los auditores: usted se va a encargar de este proceso, usted se va a encargar de esta área, o en esta área usted se va a encargar de esto, usted se encarga de esto, y todo queda documentado para la responsabilidad.
Para la preparación de los documentos de auditoría se debe tomar en cuenta la información de auditorías anteriores y revisiones de elección, si es que hubieran, ¿no? Si es que hubieran, y la legislación y otros requisitos aplicables, por supuesto. Entonces, normalmente vamos a auditar comparando con algo: normas legales, manual de operación de fusiones, los MOF, requisitos internacionales, modelos de certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso todo debe estar perfectamente bien delimitado. Algunas herramientas, como las listas de verificación, formularios para hallazgos, estas son herramientas de auditoría, ¿no? Instrumentos que el auditor utiliza y que también está a su creatividad crear. Nosotros utilizamos mucho la palabra matriz. Los auditores crean sus matrices, ¿no? Las matrices de lo que van a auditar. Por ejemplo, alguien nos dice, pues, todo se puede auditar, ¿no? Y cualquier cosa que se gestiona es pasible de ser auditado en estos aspectos. Nos podemos gestionar acá, por ejemplo, les decía hace un momento, la gestión del mantenimiento de los muebles que hay acá. Entonces nosotros podríamos hacer una lista de verificación. Primer punto, existe un plan de mantenimiento. Entonces, cuando yo vengo acá, busco, ¿existe un plan de mantenimiento? Le pregunto a la persona que me está acompañando y me dice, no existe, no existe. Segunda pregunta, ya si no existe un plan, ahí hay un montón de cosas que de repente venían después. Pero otra podría ser, ¿existe una persona encargada de mantenimiento a nivel general? Sí existe. Perfecto. Esta persona, ¿cada qué tiempo hace su mantenimiento? Cosas así. Entonces, listas de verificación que yo elaboro, diseño, matrices. Formularios de hallazgos. De repente, algunas cosas que yo ni me imagino que voy a encontrar, que no puse en mi matriz, porque normalmente las matrices o los instrumentos los hacemos en base a nuestra experiencia, muchos, ¿no? Entonces, hacemos de acuerdo a lo que creemos que vamos a encontrar o a lo que esperamos encontrar, y a veces nos vamos a encontrar con algo distinto. Entonces, ¿qué hago con eso? Debo registrarlo. A veces no tengo dónde, se supone que debo ser ordenado, no voy a llevar una grabadora, una firmadora a todo sitio. Debo tener también, entonces, algunos formularios para hallazgos ocasionales, son instrumentos, formularios para reuniones, formularios de no conformidad, etc. Una serie de instrumentos y herramientas que me permitan documentar todo lo que tengo por acá. En muchos casos no es posible asegurarse que los requisitos de ISO se cumplen solamente revisando el manual de calidad. Es cierto, ¿no? Algunas organizaciones certificadas en ISO 9001, por ejemplo, tienen sus manuales de calidad. O algunas organizaciones que gestionan algo, ya sea medio ambiente o lo que estemos auditando, tienen sus manuales de gestión de eso. Por ejemplo, yo gestiono la seguridad de del trabajo y acá está mi manual y me saca un libro de 200 hojas. ¿No? Qué bonito, ¿no? Y uno lo ve y sí, pues no dice todo lo que hace. Pero, ojo, eso no asegura, ¿no? No asegura que se cumplan todos los requisitos de los sistemas de gestión. Entonces, se tienen que ver otros aspectos más que se van a ir enumerando en adelante. Tiene que haber una evaluación de los reclamos de las partes interesadas, algunas necesidades de la gerencia, todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta para las auditorías. Acá está lo que les mencionaba. Antes de ir a la auditoría in situ, se tiene que tener las listas de verificación, los formatos, las normas, se tiene que hacer una revisión, un estudio de las normas, ¿sí? La notificación, lo que les mencionaba al auditado, y también enviarle el programa, ¿no? Las auditorías no son exámenes de improviso. Las auditorías son mecanismos de mejorar la calidad del sistema de gestión, por lo tanto se comunica, se envía las comunicaciones y manteniendo los cánones de la formalidad. Es que el auditor líder llama al gerente y dice, ¿sabes qué? Mañana te vamos a auditar, ¿no? O una empresa lo llama a su contratista, y dice, ¿sabes qué? Te vamos a auditar. No, eso no debería ser así, debería ser comunicado. Hay que asegurarse que el equipo esté totalmente preparado, importante, y de tener todos los recursos para la auditoría. Uno de los más importantes recursos es el recurso económico. Cuando se va a hacer una auditoría tipo checklist, no sé qué idea se les venga a ustedes cuando dicen auditoría, ¿no? O sea, lo que les decía hace un momento, los significados que tenemos en la cabeza son muy diversos y a veces parten de la experiencia. Para algunos de repente auditoría les recuerda un día que estuvieron trabajando y alguien llegó con un checklist a mirar si ustedes estaban informados, si la computadora estaba prendida, si tenían el Facebook prendido, si tenían lo que realmente estaban trabajando, lo que debían trabajar. Para otros de repente la auditoría les recuerda una vez que fueron al campo, no sé. Hay muchos tipos de auditorías. Yo he participado de auditorías que han demorado 2 meses.
2 meses y medio cuando hemos auditado sistemas de gestión complejos de empresas grandes. Auditorías que han demorado bastante, ¿no? Estuvieron programadas para 1 mes y terminaron en 2 meses y medio, y ahí es donde se ve algunos detalles. Por ejemplo, se ve el recurso de traslado, recursos financieros de alimentación, se ve papeles, ¿no? Se maneja mucho ese tipo de detalles. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Claro, se me viene a la cabeza de qué recursos que solamente voy a llevar un checklist y voy a comparar si bien o bien. A veces la auditoría es más compleja que eso, tanto en tiempo como en otros aspectos. ¿No? Listas de verificación. Algunos aspectos importantes que he creído conveniente resaltar por acá. Cuando se hace una lista de verificación, las listas deben ser específicas para el sistema de gestión a ser auditado. No específicas, es decir, tener algunas cualidades técnicas, no ser genéricas. Si bien los sistemas de gestión ISO todos tienen un esqueleto común, incluso este, ustedes se han dado cuenta, no tienen sus elementos: política, planificación, implementación de operatividad, verificación, pero tienen sus peculiaridades, ¿no? Es diferente en el sistema de calidad, donde se toma en cuenta especial énfasis a la característica de la secuencialización de procesos, por ejemplo, en la prestación de servicios, a diferencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se presta mucho énfasis, por ejemplo, al análisis de riesgo, cosas distintas. Entonces, cuando yo hago esas matrices, cuando yo hago esas listas de verificación, la lista debe ser lo más específica posible, de acuerdo al sistema de gestión que yo voy a auditar. Deben estar preparadas además a partir de documentos del sistema de gestión. Esto es importante. Nosotros, cuando hacemos una auditoría, no auditamos a partir de lo que sabemos, auditamos a partir de lo que está establecido para lo que auditamos, ¿no? O sea, comparamos. Muchos han definido en una palabra auditoría como comparación. O sea, acá no hay juicio de expertos, no es que yo me voy y digo esto está bien, esto está mal. No. Tenemos algunos lineamientos. Claro que a veces algunos subjuicios de valor que deberían principalmente estar presentes cuando no somos auditores. Es decir, yo me voy a algún lugar, no soy auditor, no estoy yéndome como auditor, pero yo sería auditor y digo, oye, este lugar no cumple nada de lo que debería cumplir, ¿no? O estos estándares que tiene, perfecto. Normalmente, nosotros lo que hacemos es comparar con algunos lineamientos del sistema de gestión que vamos a auditar, ¿no? Entonces, usted está certificado con OSA, muy bien, lo vamos a comparar con OSA. Usted está certificado con ISO 9001, lo vamos a comparar con ISO 9001. Usted está certificado con la norma británica de seguridad y salud del trabajo, lo vamos a comparar con la norma británica de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y de acuerdo a eso, debería preparar todos mis documentos. No hacer las famosas planchas que a veces se hacen, ¿no? Me voy a auditar a alguien y llevo una plantilla que no corresponde a lo que voy a auditar, ¿no? Y la voy acomodando. Eso no es ni ético ni técnicamente adecuado, porque no me va a dar buenos resultados. Y acá hay algunas recomendaciones para cómo se va llenando la lista de verificación, ¿no? ¿Sí? Dice, por ejemplo, deja un espacio para notas, debe haber referencia a los criterios de la auditoría, eso es importante para recordarlo. Referencia a los documentos del sistema, debe haber referencia a los registros, a lo que se ha registrado. Es decir, yo encuentro algo y digo, falta tal documento, pero debería mencionarlo, ¿no? Documento que es exigido por tal norma, o sea, debería referenciarlo, ¿no? A eso se refiere. Un mal uso de la lista de verificación, por ejemplo, usada como cuestionario, disminuye la visión y entorpece la comunicación, ¿cierto? Algunas veces nos vamos y pensamos que es una encuesta. Si tiene no sé, ¿tiene ventilador? No debería ser así. Tiene ventilador, porque eso da lugar a respuestas, y las respuestas pueden ser dadas por una persona que no conoce por completo las áreas, y de repente no me da la información que realmente necesito. Entonces, a veces es mejor colocarlo no como cuestionario, sino como expresiones afirmativas pasibles de ser objetivables. Un seguimiento muy estricto de la lista de verificación puede ocasionar la omisión de aspectos importantes de la auditoría. Esto es importante, es contratado, ¿no? O sea, yo hago un checklist, yo les decía, normalmente cuando hacemos listas de verificación, muchas veces las hacemos, no todas, las hacemos basándonos, ok,
en los baremos, en los criterios de auditoría, pero también en la experiencia, lo que esperamos encontrar. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Por eso es que uno de mis profesores de auditoría me decía, las auditorías más fidedignas, las que me dicen realmente lo que pasa, son de aquellas personas que recién están aprendiendo de auditoría, porque van a tratar siempre de ser lo más objetivos posibles y de pegarse a los baremos. Pero las personas que tienen experticia, no. Normalmente dicen, yo voy a encontrar más o menos esto, y en base a esto sesgan su redacción y hacen sus listas, que a veces pueden ser exageradas, hacia lo que podríamos llamar perfeccionista, pero que no contribuye mucho a la auditoría. Por ejemplo, hay un modelo de una lista de verificación, ¿no? Y me dice, por ejemplo, incluso algunos aspectos de su utilidad, ¿no? Por ejemplo, una lista de verificación me puede servir como una ayuda de memoria de algunos aspectos importantes para asegurar que se cubren todos los asuntos y puntos relevantes, ¿no? Para asegurar profundidad y continuidad. Algunas personas dicen, no, yo no voy a llevar ninguna de las listas. Recuerden que la norma me dice que, pero me dice cómo. Entonces, en esos comos, algunas personas dicen, no, yo voy a grabar todo lo que hago. Yo voy a grabar, ¿no? Y de hecho, a veces hasta llega una filmadora, ¿no? Y dicen, voy a filmar. Generalmente eso se da cuando las relaciones de auditoría no son horizontales, sino verticales. Son horizontales cuando auditamos procesos hermanos, pero son verticales cuando auditamos, por ejemplo, contratistas. Entonces, voy a auditar a mi contratista, llevo una cámara, porque el contratista se queja cuando lo contrata, ¿no? Entonces no me va a decir nada. Y como lo voy a filmar, entonces no necesito mis listas. Pero resulta que me voy, lo filmo, pregunto, regreso, y en la noche cuando veo la filmación digo, uy, me olvidé de preguntar esto, uy, me olvidé de buscar esto, uy, me olvidé de hacer esto. ¿Y qué hago? ¿Al día siguiente regreso a filmar de nuevo? No, ¿cierto? Entonces, las listas de verificación me sirven para eso. Me sirven para asegurar que se cubren todos los asuntos y puntos relevantes, y es una ayuda de memoria, ¿no? Preparado, ¿no? El auditor prepara esto con anticipación, lo prepara con tiempo y tiene su estrategia. Además, asegura la profundidad y la continuidad de la auditoría, ayuda en la administración del tiempo, importante, la dosificación del tiempo es importante. Cuando yo no tengo estas ayudas de memoria, la auditoría debe ser, yo les mencionaba que participaba de auditorías que duraban 2 meses y medio, ¿no? Auditar sistemas de gestión, ISO, de empresas grandes, es complejo, es complejo. Y eso, ojo, 2 meses y medio para unos cuantos procesos, porque lo que certifican generalmente las organizaciones no es toda la organización. Por ejemplo, a veces ustedes van, es otro detalle, ¿no? Van a una organización certificada en ISO 9001. Pregunten qué procesos están certificados. ¿Qué procesos? Puede ser atención al cliente, puede ser tal cosa, o sea, no es todo, ¿no? Y lo correcto es que deberían indicar. Ahora, hay procesos que son tan complejos, principalmente en áreas de producción, en áreas de explotación, de mina, por ejemplo, que demora mucho a auditar, demora bastante. Entonces, si aparte de que demora a auditar, yo me voy a ir sin mis herramientas e instrumentos adecuados, pues el tiempo se va a hacer más extenso. Entonces, debo tener herramientas que me permitan hacer auditorías puntuales, rápidas, administrando, dosificando igualmente el tiempo, y para eso están estas listas de verificación, que pueden parecer muy simplonas, pero son importantísimas, son muy importantes. Organizar la toma de notas es parte del reporte de auditoría. Después, estas listas de verificación me las puedo considerar en mi reporte de auditoría, o sea, me sirven también como mis registros documentados de esto, sirven para la revisión de documentos y para los anteriores ciclos. Entonces, esto debe ser un modelo, yo puedo organizarlo de otra manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo ha planeado, cómo planifica y implementa su proceso, el control del proceso, la mejora del proceso, su sistema integrado y los recursos humanos responsables, ¿no? Los puntos a verificar por acá, los hallazgos, ¿no? Que encuentro, es decir, esto es una lista de verificación, ¿sí? Y con todo su sistema de estandarización, de acuerdo a mi programa de auditoría y la manera como lo he documentado en mi organización. Acá, por ejemplo, hay otro. Acá puedo poner los requisitos, ¿no? Acá los documentos, ¿sí? El hallazgo comentario del auditor. Por ejemplo, un requisito: la alta dirección designó al personal para iniciar un retiro del mercado y al personal responsable de ejecutarlo. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Qué comentario me da eso? ¿No? Entonces, puedo generar diferentes formas. Esta era una lista de verificación, esta es otra.
depende mucho de los auditores, depende mucho de su capacidad de comunicación. Vamos a ver después que dentro de la norma hay requisitos para el perfil de los auditores, y uno de esos perfiles también es el de comunicación. El auditor debe ser un buen comunicador, debe saber comunicar, debe comunicarse con experticia. Dicen que el experto es aquel que no es aquel que sabe demasiado, es aquel que sabe algo y lo comunica y se deja entender, es el experto. Más o menos en auditoría va más o menos así. O sea, el experto auditor debe redactar de forma entendible y hacer sus hallazgos y comentarios también de forma entendible para que lo que encuentre sea comunicado con efectividad. El cuarto momento, recuerdan que hemos visto inicio de auditoría, documentación, planificación, implementación. El cuarto momento ya es la realización de la auditoría en sí, ¿no? Y este es el cuarto momento del tercer momento, ¿no? Primero era política, el segundo era planeación, el tercero era implementación y operatividad. Y este es el cuarto del tercer momento. La realización de la auditoría en sí. ¿Sí? Toda auditoría in situ, luego de que se ha hecho los previos, se han elaborado las listas de verificación, se han elegido los auditores, debería iniciar con una reunión de apertura. Siempre. Incluso la reunión de apertura tiene que tener ciertos requisitos. Tiene que estar mediada de formalidad, tiene que estar documentada, ¿no? Ha sido previamente comunicada. La reunión in situ debe llevarse a cabo en un ambiente en el que todas las personas no se conozcan de forma personal o amical, pero sí se conozcan de forma nominal. Es decir, si yo voy a una reunión de auditoría, de apertura, donde yo no sé quiénes van a estar, eso está mal, ¿no? Yo debería ir, va a venir el señor Sánchez, va a venir ese ingeniero, el ingeniero Sánchez, el licenciado Mantí, ¿no? Y ellos saben quiénes van a estar acá, y ese día es la primera vez que se conocen, pero sí conocen sus nombres. ¿Por qué? Porque había una comunicación previa, ¿no? Y en esa reunión se presentan las características de la auditoría, ¿no? Entonces, realización de la reunión de apertura debería existir siempre. Luego debería existir comunicación durante la auditoría, es decir, voy auditando. Si bien no se pueden emitir juicios de valor, no se pueden adelantar juicios o hallazgos o lo que se va a redactar en el informe, sí debería haber comunicación. Incluso algunas personas, esto es cuestionable, algunas personas mencionan que podría haber recomendaciones por parte de los auditores que son técnicos. Hay auditores que son técnicos. Por ejemplo, yo tengo una empresa manufacturera y quiero certificar un proceso de calidad sobre una de los procesos de manufactura y contrato un técnico auditor. Y ese técnico me podría dar recomendaciones, ¿no? Saliéndome un poco exactamente del proceso de auditoría, las recomendaciones. No existe eso de que no te voy a decir nada porque yo estoy solamente auditando, ¿no? ¿Cómo para pensar? Comunicación, recopilación y verificación de la información, esto es importante, generación de hallazgos de auditoría, se van generando los hallazgos, ¿no? Preparación de las conclusiones de auditoría, realización de la reunión de cierre. Estos eventos de acá que se ven tan sencillos, cada uno implica una serie de eventos no recetados, o sea, no están en una receta, ¿no? Son los pasos, los requisitos que indica 19.011, pero que ya depende mucho también de la creatividad que tengan los auditores. He visto auditorías en las cuales los auditores llegan con un formato de acta para las reuniones de apertura, ¿no? Llegan con la computadora y conocen los nombres, vamos a verificar los nombres. He visto auditores que llegan y me dicen, bueno, esta es una reunión formal, no lo tomen como una situación irrespetuosa, pero permítanme su DNI, piden el DNI de las personas con las que van a tratar, ¿no? Y miran, ya, perfecto, sí, perfecto, hola Carlos, hola Prefex, ¿cómo estás? ¿No? Entonces depende de esos cómo, ¿no? Y todo debe ser documentado, o sea, todo se documenta. Específicamente hablando del primer punto, ¿no? La reunión de apertura. La reunión de apertura me debe servir, les decía hace un momento, es una conversación en primer lugar formal y en segundo cordial. Es formal y cordial, ¿no? Y debe servir para presentar al equipo, ¿no? Bueno, somos el equipo auditor contratado por la misma empresa, modelo 1, modelo 2, somos el equipo auditor contratado por la empresa que pretende contratar sus servicios
¿no? Modelo 3, somos el equipo auditor contratado por el gobierno, ¿no? Y aquí está el licenciado tal, aquí está quien les habla, me llamo así. Perfecto, ustedes podrían presentarse por favor, es decir, me sirve para presentar el equipo y reconocer personalmente, porque nominalmente debería conocerlos, al menos de los auditados a los auditores, debería conocer. Presentar el equipo, se presenta el objetivo, el alcance y criterios, ¿no? Por si acaso, esto quisiera que quede claro, no se hace con la finalidad de sancionar o buscar responsables o culpables de algún defecto, sino más bien con la finalidad de ver el cumplimiento de ciertas normas. En el caso de que ese cumplimiento no se esté dando, pues le vamos a hacer al final alguna recomendación. Así es que no quisiera que se asusten, ni quisiera que cambien las cosas y que me digan las cosas tal como son. Lo que tienen, lo que no tienen, porque yo no he venido a sancionarlos, ¿no? Vamos a estar acá un mes o unos días, vamos a demorarnos media hora y lo que vamos a evaluar exactamente es tal área o tal proceso, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta tales criterios. Los vamos a evaluar de acuerdo a OSA, los vamos a evaluar de acuerdo a la Ley de Seguridad Salud del Trabajo, los vamos a evaluar de acuerdo a la Resolución Ministerial 050. Se tiene que revisar su plan de auditoría, ¿no? Se supone que ustedes como organización, bueno, si soy auditor interno conozco un poco más de la organización, si soy un auditor externo conozco algunos lineamientos pero no conozco exactamente mi organización. Entonces tengo que revisar el plan de auditoría, explicar el método de auditoría. Hay métodos de auditoría. La auditoría que voy a realizar es una auditoría de registro, por lo tanto voy a evaluar la conformidad de los registros que ustedes han generado con respecto a su sistema de gestión. 2. Voy a hacer una auditoría de caso. Lo que voy a auditar es específicamente un evento que ha sucedido la semana pasada, un accidente, por ejemplo, ¿no? O una falla en un producto que ustedes han vendido, específicamente un incidente. Eso es lo que voy a hacer, una auditoría de caso, y en eso voy a centrar, o sea, el método de auditoría. O una auditoría legal. La auditoría de cumplimiento legal es una auditoría de coincidencia, ¿no? Todo lo que está en la norma se va a contestar. Esto es una auditoría legal, por lo tanto, yo siempre les digo eso cuando hablo de la Ley de Seguridad del Trabajo. El auditor legal va a llegar y les va a decir, bueno, quiero que me muestren dónde está su servicio de seguridad salud del trabajo, que dice la ley. Y le van a decir, no, yo no tengo servicio de seguridad salud del trabajo, tengo servicio de seguridad salud ocupacional. No tiene. ¿Pero por qué si acá no? Tiene que llamarse igual. Porque si no, no es. Ustedes me pueden engañar, yo no he venido a ver las competencias de su servicio, venido a ver si tienen o no. Y si ustedes no tienen, pues tienen. Auditoría de coincidencia. Se explica, se debería explicar. Explicación A. Sobre el muestreo. Esto generalmente cuando se auditan registros que son muy abundantes, por ejemplo historias clínicas, ¿no? O de repente reportes de incidentes. O sea, puede ser que tenga de 40 años de trabajadores, de 10 años, tengo muchos, tengo un archivo completo. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a coger uno por uno, no se hace muestreo. Hay técnicas de muestreo, una auditoría con fórmulas, eso ya está en algunos programas informáticos, incluso en Excel se puede manejar. No, y eso se tiene que explicar a los interesados. Se tiene que hablar de la confidencialidad de los datos, importantísimo, ¿no? No es que hoy día audité a una contratista y mañana lo saben todos los contratistas, saben los resultados, ¿no? Se supone que debería haber confidencialidad. Esto ya tiene mucho que ver, bueno, y en este momento lo han tocado a propósito de que eso debe decirse en la reunión de apertura. Y cuando estoy hablando de que debe decirse, estoy dirigiendo la conversación en el sentido de lo que dice el auditor al auditado, pero viene otro detalle. El auditado también lo puede pedir al auditor. No siempre. Cuando la relación es vertical, cuando somos auditados para prestar un servicio, proveer un servicio, no decimos nada, nos alineamos a lo que dice. Pero si es que la relación es horizontal, nosotros también podríamos participar de esto. Perdón, pero ustedes van a guardar la confidencialidad de los datos. No nos gustaría que mañana las otras organizaciones que son mi competencia se enteren de todo. A veces decirlo puede ser muy ofensivo, porque prácticamente estamos diciendo que el auditor es infidente, ¿no? Que no es ético en el trato de la información, pero podríamos decirlo, podríamos solicitar. Graduación de hallazgos, confirmar aspectos logísticos. Acá es hallazgos y no conformidades, por si acaso en ese explica no conformidades. Confirmar las guías, requisitos de seguridad, preguntas del auditado. Lo que viene, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Se registra todo. Al término de esto debería levantarse acta, ¿no? Breve, ¿no?
un resumen de acta que se consolida al final en el informe, se menciona. Luego de la reunión, ¿de acuerdo? Acá está, ¿no? Realización de la reunión de apertura, comunicación durante la auditoría, recopilación, generación de todos estos datos. Hemos hablado del primero, la reunión de apertura. Vamos ahora a recopilar la información. Igual, la norma me dice recopilas información, usted me dice qué hacer. ¿Cómo lo hago? Es variable. Depende de la organización, depende del proceso auditable, depende de dónde me encuentre, depende de muchos aspectos. Puedo hacer entrevistas. Les decía hace un momento que las entrevistas me proporcionan datos muy subjetivos, pero en algunos casos son amparados por ley. Por ejemplo, nuestra ley de seguridad y salud del trabajo tiene 9 principios, y uno de los principios es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces yo voy a auditar a un sistema de gestión basado en la ley de seguridad y salud del trabajo, y la ley dice que al año deben haber 4 capacitaciones en riesgos de seguridad y salud a todos los trabajadores. Y yo tengo mis 4 registros de capacitaciones a todos mis trabajadores, pero yo me voy y le entrevisto a un trabajador y le digo, a ti te han evaluado, a ti te han capacitado sobre polvo, ¿no? En el trabajo, no, pero acá está tu firma. Sí, sí, es mi firma, pero no me acuerdo, no me he capacitado, no he entendido nada, ¿no? O de repente, sí, no me acuerdo que he participado de esto. ¿Qué se pone? Primacía de la realidad, no sabe, por lo tanto la capacitación fue ineficiente, realizada por un experto, no en qué circunstancias, no lo hicieron firmar, no vale. Entonces, las entrevistas me generan unos datos que a veces no son objetivos, mensurables, pero que pueden estar amparados por ley, como lo que les acabo de mencionar. Entonces, se hace observación de actividades, como cuando se hace auditoría de funcionamiento, ¿no? O sea, cómo funciona, por ejemplo, para evaluar las características de cumplimiento ergonómico, desergonómico de la organización. Se puede observar las actividades, el cumplimiento de las tareas, se puede firmar incluso, y de acuerdo a eso sacar algunas conclusiones para ver si los trabajadores están cumpliendo con los procedimientos, con las guías, con los protocolos, ¿no? Revisión de registros, esto es más objetivo. Es más objetivo, pero también no es lo mejor, ¿no? Porque lo mejor, lo mencioné al principio, debería ser la auditoría del resultado. Eso es lo mejor. ¿Qué me garantiza que el sistema de gestión del tipo que sea está funcionando, que los resultados sean los esperados? Hay formas de hacerlo, ¿no? Hay indicadores de resultado. Sin embargo, eso es lo que menos se hace, es más costoso, generalmente requiere personal más técnico, más entrenado, tomar en cuenta una serie de variables, y en algunos casos la auditoría es insuficiente. La única manera de saber si un resultado ha sido exitoso o no es a través de investigación. Por eso es que incluso ahora se está tendiendo a asociar investigación con auditoría, ¿no? Sí, investigación científica me refiero, porque de por sí la auditoría es investigación, tú investigas, haces actividades diligentes, pero otra cosa es hacer investigación con los cánones de método científico, estudios objetivos, retrospectivos, estudios de casos, estudios de forma, esos estudios. Preguntas de auditoría. Se hacen algunas preguntas abiertas que pueden comenzar con qué, cómo, quién, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Preguntas de investigación, ¿no? Hipótesis, planeamiento de hipótesis, algunas preguntas más críticas que requieran reflexión, preguntas puntuales. No tienen rampa para discapacitados, ¿no? ¿Tienen o no tienen? No. Preguntas neutrales y objetivas, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna persona que se encargue de hacer conciliación cuando tienen personas que tienen conflictos dentro de su organización? No. Ya eventualmente tenemos un fedatario no hace esto, el papel, no, pero también se encarga de eso. Preguntas de comprensión, ¿no? O sea, preguntas que se deben hacer en la auditoría. Esto de acá está en el MIS de 11, está escrito, y hay más, son algunas cosas de no puntuales, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Algunos tipos de preguntas, ¿no? ¿Con qué frecuencia se debe evaluar a los proveedores? ¿No? Esas son preguntas que yo, para hacer mi matriz, por ejemplo, miren, por ejemplo, esto de acá, eso no está normado, ¿no? O sea, ¿con qué frecuencia evalúo mis proveedores? La ley dice evalúa a tus proveedores.
Entonces yo como auditor le preguntaré al contratante, ¿no? Le diré, ¿con qué frecuencia ustedes evalúan a los proveedores? Una vez al año. Entonces cuando yo me voy a hacer mi auditoría, veré si es que realmente lo han evaluado una vez al año, como dicen.